La prédica de hoy titula Ser un verdadero padre en la fe y tiene 3 puntos. Un padre que sea ejemplo, un padre que sepa delegar y un padre con propósito firme. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo para seguir el ejemplo de Jesús en cada momento de su vida. Señor, estamos reunidos aquí delante de ti para escucharte hablar. No la voz del predicador, no los conceptos y criterios que él pueda tener, sino tu voz. Y queremos, Señor, ser fieles a ti, para solamente dejar cautivos todos nuestros pensamientos en tus manos. Queremos honrarte, Señor, con nuestra presencia acá, y por eso vamos a estar atentos a todo lo que tú nos digas hoy, aún a través del medio virtual que tú has elegido y que algunos lo han tomado para poder seguir hoy. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, y nos encomendamos a ti en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Verdadero Padre, que sea un ejemplo. Y dice 1 Corintios 4, del 14 al 16, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Bueno, Pablo no quería avergonzar a los corintios con su amonestación, sino cambiar esa equivocada actitud que tenían y hacerlos regresar al buen camino. Y el apóstol apela a su autoridad como padre espiritual para poner punto final a toda discusión. Y les dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. El objetivo de Pablo no era tratarlos como un superior severo. ¿Tenía toda la autoridad? Por supuesto que sí. Estaba en condiciones de hacerlo mejor que nadie. Había la oportunidad, ese era el momento. Sin embargo, él no lo utiliza eso, sino que los amonesta como lo haría un padre amoroso. A través de las palabras de Pablo en esta carta, se ve su genuina preocupación por la salud espiritual de los corintios. Y se van a dar cuenta que es muy en la parte contraria de lo que nosotros solemos hacer o escuchar. Él no va a usar palabras hirientes. A todos nos es más fácil cuando queremos reprender a alguien, cuando queremos llamar la atención a alguien, cuando queremos de alguna manera hacer sentir la autoridad. Lo primero es que vamos a sentar, ¿no es cierto?, las bases de mi autoridad, y lo primero que se hace es ofender, lastimar, herir. Más bien él se esfuerza por dar argumentos morales y espirituales que consoliden su posición. Pero también les recuerda de la autoridad que él tiene sobre ellos, porque les dice que él era un ministro del Evangelio. Y también, en cierto modo, les hace el recuerdo que eso le da una cierta autoridad de padre espiritual. Nadie le puede quitar esa paternidad espiritual en Corinto. ¿Por qué? Básicamente porque él fundó la iglesia. Pero además no solamente se hizo cargo de que esa iglesia tuviera un génesis ahí, sino también se dedicó a ellos con cuidado durante todo el tiempo que permaneció allá. Y les dice, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, no importa cuántas personas hayan que a ustedes los enseñen, les cuiden, les instruyan, los discipulen, les den todo, está muy bueno. Sin embargo, dice, no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré, les dice Pablo, por medio del Evangelio. Es decir, ellos habían nacido a la fe,
Ellos habían tenido una nueva vida a través de la predicación de Pablo. El Señor les había dado esa nueva vida, no se les dio él, pero era a través de haber usado el vehículo humano que fue Pablo. Y vean ustedes que él no usa ningún término despectivo, porque dice, ustedes tienen muchos maestros, innumerables maestros. Hay una versión que dice, más de 10.000 maestros. Pero ese término maestro viene del griego paidagogos, del cual deriva la palabra pedagogía. Y era una expresión que identificaba a un esclavo de confianza. Alguien que asumía la responsabilidad de cuidar al hijo de su amo. Dense cuenta que cuando está hablando de ustedes tienen muchos maestros, no está diciendo, bueno, hay gente por ahí que los está... Él está dando referencia a que hay personas que los están cuidando como alguien que ha recibido una responsabilidad de cuidar a alguien como un hijo. ¿Quién podría de ustedes decir, bueno, te encargo el cuidado de mi hijo? Bueno, mi queja personal es que muchos papás, y entre ellos bastantes cristianos, ¿no es cierto?, han optado a decir que el colegio es el sitio donde el niño aprende, se instruye, se capacita y se prepara. Y entonces lo meten en un colegio cristiano. Y entonces, ¿y qué tiene de malo? Bueno, yo simplemente, dentro de las charlas de familia que tenemos, ¿no es cierto?, me fui dando cuenta de que hay una gran diferencia cuando tú como padre y como madre te dedicas a tu hijo. Mi hija, la que la vieron hace un rato, ella estuvo a cargo a nivel nacional de un sistema que se llama homeschool. Yo no podría decir, ay sí, pero eso no, debe ser una cosa muy superficial, debe ser simplemente para los niños de básico. Pues hay bachilleres, homeschool. Y hay muchos papás cristianos que han abierto los ojos, entre ellos mi hija mayor, que era completamente reacia a la idea siquiera de sacarlos del colegio. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el colegio, donde está su hijo, donde están sus hijos en realidad, no les promueven lo que ellos tienen como capacidad. Y eso es prácticamente lo que dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, no en el camino de los demás, así en medio de una bola grande. Instruye al niño en su camino, para que cuando fuera viejo no se apartará de él. Por norma, ya al básquet, ¿dónde? Al fútbol, como ese mujercita, al vóley, también al deporte. Pero tú sabes si en el colegio le están dando la capacitación exacta para lo que ella es, para lo que él es. Bien, esa es tu obligación como papá, esa es tu obligación como mamá. No es simplemente dejarlos en el colegio, que es una manera, sí, pero Pablo aquí está haciendo notar algo. Hay alguien que está al cuidado de la vida de esos cristianos. El sirviente en ese tiempo se hacía cargo de instruirlo en buenos modales, en ética, en ciencia, en artes, y le ayudaba con las tareas del aprendizaje. Ahí sí más o menos se parecen a los papás, ¿no? Que estos fines de semana están haciendo tareas, ¿no? Comprando botones, cosiendo guantes, o sea, todo están haciendo y presentan como si el niño hubiese hecho. ¿Te dan cuenta de lo absurdo que es eso? Las manualidades las hacen los papás y presentan cada vez mejor. Y el niño aprende. ¿A qué? A engañar. Presenta cosas ajenas. Pero dicen, claro, pero si le dejas la tarea a él no va a ser. Cada uno tiene su capacidad. Si le van mutilando al niño no lo va a hacer. Hay instituciones muy buenas donde se dedican a los niños, donde les dan el apoyo, el empuje, les dan la capacitación. Pero hay colegios multitudinarios donde tienen 80, 90, yo he salido de una promoción de 120 compañeros de curso. Hay
colegios donde están personalizando y están trabajando, pero el padre no puede desligarse de eso y decir, está en un buen colegio, está en una buena institución, está en una excelente guardería, y después decir, yo no tengo nada que ver con la educación. Y la responsabilidad de los padres, el asumir eso desde esa edad, saber en qué anda su hijo. ¿Sí? Estos maestros, ayos, dice en otra versión de la Biblia, les acompañaban a los niños en su formación para llegar a ser una persona culta y preparada. Y claro, en este contexto un niño podía tener muchos maestros. Los corintios podrían tener muchos maestros que les enseñaran a ser buenos cristianos, pero Pablo les dice, solamente tienen un padre en la fe. Porque a través de la predicación del Evangelio, Pablo los había ganado para Cristo y los había instruido en los primeros pasos de la fe. Y como padre en la fe, les pide a sus hijos espirituales que imiten su conducta. Porque él era honesto, era fiel ante Dios y ante los hombres. Y les dice literalmente, por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Pablo siempre se había esforzado por andar santa y piadosamente delante de toda la iglesia y no tenía de qué avergonzarse. Aunque ustedes ya hemos escuchado y entendido el anterior domingo que a pesar de él tener un comportamiento digno, no le faltaban enemigos que querían defenestrarlo porque la idea era dividir a la iglesia. Pablo fue ejemplo para ellos, a tal punto que muchas veces los ha exhortado a imitarlo. Vean en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Verso 1. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Pablo incluso confrontó a los creyentes a que ellos juzgaran si su conducta no había sido recta delante de Dios. Vean lo que les dice en el capítulo 20 de Hechos, versos 18 al 21. Cuando vinieron a él les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor, en Jesucristo. Por todo esto, con su conciencia limpia, el apóstol Pablo les pide a sus hijos en la fe que lo imiten. Todos tenemos una conciencia. Y puede ser que tú no la percibas. Y tampoco puedes controlarla. Pero sabes que tienes conciencia. Hay un mito, y eso es solo mito, que dice, la conciencia te dice lo que está bien y lo que está mal. Hay muchos que, y aún cristianos, les he escuchado decir, sí, veré qué dice mi conciencia. Pero la conciencia no te hace ver lo que está bien y lo que está mal. Solo Dios, a través de su palabra, te muestra lo que está bien y lo que está mal. Todo lo demás es relativo. Y cuando sabes tú lo que está bien o lo que está mal, entonces tu conciencia te insiste en que hagas lo que sabes que está bien y que evites hacer lo que está mal. Así es que, si hasta este momento le diste poder a tu conciencia para decirle, tú me vas a guiar, conciencia mía, a si voy a hacer lo bueno o si voy a hacer lo malo, o lo que me parece a mí bueno o malo, si le das poder a tu conciencia para que ella te indique qué es lo que vas a hacer,
te estás equivocando, porque solamente es Dios a través de su palabra quien debería decirte qué es lo bueno, qué es lo malo. Porque al final tu conciencia te va a decir es malo, y tú vas a decir ya, pero no tanto. Tu conciencia puede equivocarse, no es una guía segura. Te acusa si violas alguna norma moral tuya. Esa es la parte de la conciencia en la que es frágil. ¿Por qué? Porque puede ser que tus normas, tal vez tus tradiciones, o tus criterios y conceptos estén equivocados. ¿Cuántos no han sentido su conciencia, ¿no es cierto?, diciéndoles, no te pases en rojo el semáforo cuando estás conduciendo? Si dices, pero acabo de bajar del aeropuerto, son las 2 de la mañana, no hay nadie ahora y es lunes. ¿Me puedo pasar nomás? Es lunes, 2 de la mañana, y no hay nadie. Y tu conciencia no te acusa, porque dices, bueno, sí, tienes razón, finalmente estamos apurados también los dos. Vamos a dormir. Tienes que pasar tus conceptos morales, tus criterios, tus tradiciones por la palabra de Dios y ver qué es lo que dice Él acerca de lo que tú estás afirmando. Es muy fácil, y lo pongo como un ejemplo, algunos dirán, no creo que hagamos, pero cuando tienes que hacer alguna cosa rara que no está dentro de lo que es correcto, como por ejemplo colarte en la fila, como por ejemplo no ir al control en el día en que te toca, sino al día siguiente, y poner en pretextos de que estabas prácticamente en la tumba y saliste hoy, y dices, resulta bien, me creyeron, estoy bien, finalmente no he hecho daño a nadie. La conciencia, tienes que tener en cuenta, aprueba cuando cumples una norma moral tuya, aunque esté bien o esté mal. Y la conciencia obra antes y después del hecho. Te dice titín, te enciende la luz. Y después de que ha pasado, también. Te puede castigar o aguijonear. Dice Hebreos 9:13 al 14, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de las novillas rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios y purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Pero dice que solamente es el Señor quien puede obrar y purificar tu conciencia. ¿Para qué? Para que tu conciencia no te engañe. Para que tu conciencia no juegue en contra tuya y no te avale en las cosas que están mal. Y que tú le has mostrado a tu conciencia, pero no es para tanto, conciencia mía. No me vengas a atormentar. ¿Eh? Muchos varones especialmente, y mujeres algunas, ¿no es cierto? Pero es un trago nomás de eso. Nada más era. Pero ¿por qué te está afectando tu conciencia? Es que esta conciencia también a veces de otra, ¿no? Aquí a los hebreos el problema no era una conciencia afligida por lo que habían hecho, sino por obras muertas. Estos hebreos eran cristianos y conocían cómo tratar con el problema del pecado. Cuando desobedecían, sabían que para calmar su conciencia debían confesar su pecado frente a Dios y arrepentirse, como todos nosotros. Pero el asunto de una conciencia afligida es fácilmente solucionado cuando el cristiano acepta la gracia perdonadora de Dios. Pero aquí el problema es una conciencia culpable por el bien que no se hizo. Esos pecados de omisión.
eso que tú podías haber hecho y no lo hiciste. La razón que hoy te ha hecho quedarte en tu casa para no venir al culto y estar viendo a través del internet. Cual sea la razón esa, no interesa tu conciencia que te lo diga. Trataban los hebreos de calmar su conciencia, entonces, como es clásico en el pueblo de Dios, ¿no? Con actividades religiosas. Entonces, como no he ido al culto, ya voy a ir de rodillas a la reunión de varones. No, no queremos que vengas así, ¿no es cierto? Ya voy a llevar una torta a la reunión de mujeres. No queremos que sea así. Su conciencia igualito nomás los incomodaba. Les decía, has fallado, Dios. Es que, ¿sabes? El pecado es inconformidad. El ser humano, naturalmente, no se conforma con no ser Dios. Pero, no, ¿acaso yo quiero ser Dios? Claro. ¿Acaso no has escuchado una de tus oraciones que le dices, Señor, hoy que no sea lunes? Digo, yo estoy exagerando. Que no venga esa persona. Que mi marido no me moleste. Que mis hijos no me fastidien. No, a veces está haciendo peticiones a Dios como si tú fueras quien sabe lo que hay que hacer. Como raza humana, nosotros no somos ovejas descarriadas. Somos unos soberbios, rebeldes, armados contra Dios. Por eso, desde el Génesis vemos a una pareja desnuda huyendo de la presencia de Dios. ¿A qué? A camuflarse con un disfraz. Génesis 3:10. Y él respondió, te oí. ¿Quién él? Adán respondió, te oí en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la ruta de escape para el género humano caído. La ruta de escape, ¿cuál es? El miedo y el activismo. La conciencia les acusa, temen las consecuencias y por eso se empiezan a ocupar de todo y no corrigen lo que no están haciendo, igual que los hebreos. No corrigen lo que no están haciendo. Mientras más ocupados están en sus cosas, más pueden desmarcarse de cualquier relacionamiento con Dios. Y la raza adámica está huyendo todo el tiempo de Dios. ¿Y dónde corre? Pues a refugiarse en la mañosa espesura de las religiones. El pecado de Adán abrió las puertas a un autoconocimiento que resulta siempre incómodo e inadecuado. Génesis 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La religión, al final yo pienso que tiene una licenciatura en corte y confección, que hace variados modelos extravagantes y engañosos simplemente para ir a posar en la foto. Veían ustedes, ¿no es cierto?, cómo eran las labores, digamos, en el colegio cuando era virtual, en el trabajo cuando era virtual, con su ternito bien parado, pero abajo estaba el pijama, ¿no? Y no querían mostrar cómo estaban completamente. Los niños igual, estaban bien con su uniforme, pero abajo ni se habían cambiado la ropa de dormir. Ese es el engaño. La religión se busca escenarios, multitudes, aplausos, ahí genera ayunos como, a ver, ¿quién resiste más?, ¿no? Y organiza jornadas de oración, pero para clamar sus necesidades a Dios y tratar de torcerle la mano a Dios. Pero ahí el Evangelio está ausente. La religiosidad te lleva absolutamente en el camino opuesto al que te lleva a Dios. El Evangelio de Cristo no tiene nada que ver con el esfuerzo humano, sino todo lo contrario. El Evangelio
habla del amor de Dios. Ese amor que está buscando a esa criatura escondida. Ahí, ¿para qué? Para cubrir su vergüenza. ¿Y cómo va a cubrir? Con la suficiencia del Cordero sin mancha. Génesis 3:21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Solo es el Señor, a través de un sacrificio de un cordero en ese tiempo, de un animal, para poder cubrir lo que el hombre había dañado. Pablo les decía a los corintios, esta es mi tarea. 1 Corintios 1:17, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así que él no quería mostrarse como un hombre sobresaliente. ¿Para qué? Para que la gente se equivocara y lo viera a él y no vieran a Cristo. Para que escucharan sus palabras y no el Evangelio. Para que se admiraran con lo mucho que sabía y no con lo que dice la palabra de Dios en concreto. Qué difícil es para algunos líderes de la iglesia o algunos que están empezando en la palabra de Dios, dejar a un lado su presencia, su figura, su imagen, su conocimiento, su sabiduría y mostrar a Cristo. Porque es obviamente maravilloso que te llame y diga, ¿sabes qué? Necesito una palabra de sabiduría tuya, necesito que me orientes en esto, y entonces ya han empezado a flotar. Nosotros no podemos dejar de anunciar el Evangelio, es decir, presentar la obra perfecta de la cruz de Cristo. No podemos opacar nosotros el mensaje del Evangelio simplemente dando un mensaje bonito de parte nuestra. Porque la buena noticia es Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no soy yo. Qué maravilloso. No son mis palabras, no es mi expresión, no es mi conocimiento, no es lo que yo aprendí. Es Cristo viviendo en mí. Él vive su vida dentro de la mía y por eso reflejo a Él. La cruz de Cristo me lleva a considerarme a mí muerto a las críticas que podrían deprimirme o a los elogios que podrían envanecerme. Yo necesito todo el tiempo de esta obra que me libera de mí mismo y me permite vivir la eternidad desde este mismo momento. Un verdadero padre de la fe es un padre que sepa delegar. 1 Corintios 4:17. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes en cada iglesia. Pablo estaba preocupado por el estado espiritual de las iglesias porque no podía ir a visitarlas. Entiéndase que ahora que hay tantas vías de comunicación, muchos no podemos ir donde quisiéramos ir todo el tiempo, a ver a nuestros hijos, a ver a nuestros familiares, a ver a amigos que de repente están hospitalizados, o sea, tantas personas a las cuales quisiéramos visitar. Vean ustedes, Pablo estaba preocupado por esas iglesias. Por eso acude a otros siervos preparados, en este caso a Timoteo. ¿Para qué? Pues para que él le ayude en la supervisión. La vida del apóstol no fue fácil. Hermanos, yo no sé cómo lo sienten ustedes, pero para mí, cada vez que pienso en cada uno de ustedes, cada vez que sé que están en algún problema, quisiera estar ahí. Pero no puedo estar en 5 partes a la vez.
Y lo peor de todo es que doy consejos y después de unos 2 o 3 días me entero que no han hecho caso. Y digo, bueno, ¿he perdido el tiempo con ellos? No, no he perdido el tiempo. He derramado el amor de Dios. Ese que Él derramó en mí. Pablo ya había fundado muchas iglesias, así es que la preocupación de él no estaba solamente en Corinto, en Éfeso, en Listra, en Iconio, en Derbe, en Filipos. Y además tenía contacto con otras iglesias que él no había fundado, como la de Colosas, como la de Roma. Su agenda era muy apretada y le era imposible atender de forma personal todos los asuntos. Yo también, seguramente igual que Pablo, habría querido clonarse para estar en por lo menos 2 partes a la vez. Es que Pablo conocía sus limitaciones. No podía estar en todas partes y por eso oraba a Dios omnipresente para que los ayude a crecer y a vencer los ataques del enemigo. Mira lo que dice en Efesios capítulo 1, versos 15 al 16. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Sepan que así que como Pablo lo hacía, suelo acordarme de ustedes en mis oraciones. Y a veces el Señor suele hacerme caso y lamentamos, porque después no entendemos la oración de ustedes iba por un lado y la oración va por otra parte. Yo busco tu crecimiento, yo busco tu entendimiento, yo busco que el Señor moldee tu vida y tú quieres salir de los problemas. Y el Señor te mantiene en la licuadora un tiempo más, a petición mía. Gracias por sus miradas de amor. Pero aparte de sus oraciones, ¿no es cierto?, también apoyó todo el peso en otros colaboradores de confianza para pastorear esas iglesias. Por eso envió a su compañero e hijo en la fe con el objetivo claro. Dice, por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos de Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. La clave en todo ministerio es tener personas de confianza con las que se pueden trabajar y que cumplen con las características de un verdadero siervo de Dios. No estoy hablando de eruditos salidos de Harvard. Cristianas que amen a Dios y que quieran ser instrumentos de Él. Eso es todo lo que se necesita. Y claro, y si saben que la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, también sirve, porque después están buscando como en la guía telefónica, Timoteo, ¿dónde es? En la T. Necesitamos personas que sean capaces de conducir a la iglesia por el camino de la verdadera fe, sin enseñorearse de las personas, sin hacer esos grupos, sin decir, ya, yo enseño bien, así que vengan conmigo los que van a querer aprender de verdad. Por eso exhortó a sus colaboradores a buscar a hombres idóneos para el ministerio, que sean apoyo en el cuidado espiritual de las iglesias. Segunda Timoteo 2:2, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. También a Tito le encargó cuidar de la iglesia de Creta. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Y a ambos les dio una lista de las características personales que estos hombres debían cumplir al ejercer tal oficio. En 1 Timoteo 3, versos del 1 al 7. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea.
Un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ya Tito le escribe en la carta, en el capítulo 1, versos 5 al 9, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debes de tener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entendiendo que esta es una prédica de un papá en la fe, me da a entender que esto es lo que un papá podría decirle cuando trae la hija: papi, ¿qué te parece? Con él quisiera estar. Y entonces yo sacaría la lista. A ver, ¿cumple o no cumple? ¿No? A mí me encantaría. Bueno, como no se puede, lo que voy a hacer, a las chicas que quieren casarse, les voy a decir que lo traigan previamente. Y les voy a leer. Esto eres, ¿cuánto cumples? ¿Qué tal vas? En irreprensible, en no obstinado, en no iracundo, en no dado a la bebida, en no pendenciero. Y a los varones que quieren casarse, los voy a poner también en la movedora. Y les voy a hacer ver cuántos de estos cumplen antes de pensar en casarse con alguna mujer. Alguien puede decir: pero pastor, es que estamos en yugo igual. Ah, qué bien. ¿Y cómo es eso? Pues los dos vamos a la misma iglesia. Genial. Vivimos en el mismo barrio. Oh, bueno, somos de Strongest. Genial. ¿Y dónde está el igual? ¿Dónde está el yugo igual? Nos gusta el helado de frutilla. Los voy a pasar por la moledora, sin duda, como Pablo lo hizo, porque así debe ser. Pablo sabía, como padre en la fe, que el cuidado espiritual de la iglesia no puede hacerlo un solo hombre. Pablo, un verdadero padre en la fe, se apoyó en sus colaboradores para cuidar del estado espiritual de sus hijos. Eso es lo que hacemos acá en la iglesia. Por eso hay tantos hermanos y siervos que están enseñando, y hermanas y siervas que lo están haciendo. Y claro, de repente alguien, un mal criterio, dice: ay no, pero yo quisiera que el pastor nomás enseñara en esta célula, en este estudio, y aquí estuviera en el discipulado. No se puede. Pablo no podía estar en todas partes, yo menos. Por eso hay esos hermanos que están a cargo de las familias, que están a cargo del discipulado, que están a cargo de los varones, que están a cargo de las mujeres, que están a cargo de los jóvenes, que están a cargo de los niños. Por eso. Y no se les puede defenestrar a ninguno de ellos. Todos tienen valor. En las Sagradas Escrituras hay varios ejemplos de hombres que con su fidelidad y compromiso dan un claro ejemplo de lo que es el servicio abnegado y voluntario al Señor. ¿Se acuerdan de Josué? Él acompañó a Moisés. Todos se acuerdan de Josué cuando ya está en la tierra prometida. No, Josué estaba antes, cuidando el tabernáculo, y después le sucedió en el liderazgo de Israel.
Éxodo 24:13. Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Lo hizo madrugar a Josué, y solamente él subió, pero él quedó. Si alguien quiere ser un siervo, debe aprender disciplina, sujeción y demostrar compromiso. A Josué le tomó tiempo aprender al lado de Moisés, pero seguro que valió la pena. Éxodo 33:11. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante, Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Ah, ¿te has demorado en venir? Ya ha habido tirón fricasé. No, ahí estaba, clavado, no se movía, responsable, no se cansaba, seguía los pasos del líder. Eliseo era el ayudante de Elías, lo servía en muchas tareas y llegó a ser un profeta. En Primera de Reyes 19:21 dice: entonces se volvió dejando de seguirlo, tomó un par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Estaba hablando de quién? De Eliseo. Y él estaba haciendo lo que Elías necesitaba que se haga. Pues yo tampoco soy eterno. Algún día voy a tener que dejar esta responsabilidad, como Elías. Y yo ya quisiera saber a quiénes se las voy a dejar. Pero solo quienes se dejan moldear son aptos para recibirla. Solo aquellos que han entendido que no es su obra, solo aquellos que han comprendido que es Dios quien está obrando y eligiendo y escogiendo y designando, entonces sí lo pueden hacer. Yo recuerdo la vez que nos encontramos con Sergio y me dijo: quiero que vengas, hay una reunión de los responsables en la iglesia, y lo dijo con R mayúscula, eran responsables de la iglesia, y te voy a presentar. Yo no había sido presentado a la iglesia, no había sido conocido por nadie, e iba a ser presentado a los líderes de la iglesia. Fue en la casa de Tito. Y claro, yo llegué temprano para madrugarlos y para que me preparen de lo que venía. Y aún todavía recuerdo sus ojitos cuestionadores, mirándome, muy respetuosos. Ni mi nombre me preguntaban, pero estaban ahí, ansiosos de ver qué voy a decir. Y el Sergio no más hablaba. Yo decía: vamos a comer. Ya. Yo no he dicho nada. Tranquilo, tranquilo. Dice: no es necesario hablar. Yo ya sé cómo voy a hablar con ellos. Y después de tanto tiempo, verlos a muchos, algunos se fueron, no entendieron. Algunos se fueron, pero verlos a muchos aquí realmente me conmueve. Sabe que recibieron la delegación de decir: vamos a cuidar la iglesia. No vamos a cuidarlo a este hombre, vamos a cuidar la iglesia. Vamos a hacer que se preserve esta obra de Dios. Y bendigo la vida de cada hombre de Dios. Dios quiere hombres y mujeres que sirvan en la iglesia, que reconozcan al líder que Dios ha puesto y se sujeten. Es el tipo de personas que Dios usa. Son los que aprenden a tener amor, respeto por a quienes sirven. En 1 Tesalonicenses 5, versos 2 al 13, dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos
con nosotros. ¿Se dan cuenta cuánto sufre el corazón de alguien que ha venido hasta aquí a la iglesia, o ha ido donde eran las células, o ha asistido a alguna reunión donde se reúnen las mujeres, los hombres, y no van los demás? ¿Se dan cuenta cuánto sufre ese corazón? No porque, ay, quiero que me vean, miren cómo el esfuerzo que he hecho, sino quiero instruirlos, quiero ayudarles, he preparado algo especial para ustedes, y no han venido. Por eso es que el Señor Jesús dijo en determinado momento: la cena está hecha, la cena está preparada, la cena de hoy también está preparada. Y si fuera necesario, salgan a la calle y a los caporales que están sacando, métanlos. A los que están pasando, métanlos aquí. Aunque para que hagan bulto. Porque los que deberían estar aquí, no están. Lo mismo es en las reuniones de la semana. Lo mismo en todas las reuniones de la semana. Los que quieren ser responsables tienen que aprender a ver las necesidades de todos sin preferencias, que pueden dar agua al cansado y al sediento. Son los que saben obedecer sin encontrarle fallas al liderazgo, sino más bien ofrecen su ayuda y su cooperación. Hace mucho bien a la iglesia. Todos ven a Cristo más que a los hombres. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quien ha de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Que el Señor diga que tú eres un siervo fiel, que se puede confiar en ti, que puede encargarte cosas importantes, que todo lo que haces en la iglesia es motivo de regocijo, para que escuches en la noche decir, igual que lo refleja Mateo 25:21, su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Un verdadero padre en la fe es un padre con propósito firme. 1 Corintios 4:18-21, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, dice, como si yo no hubiera de ir a verlos, pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quiere? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu? Y te van a servir. ¿Qué van a querer? ¿Que los vaya a reñir? ¿O quieren disfrutar de mi presencia? Eso les está diciendo. Expresa el apóstol ese deseo que tenía de visitarlos. Había una necesidad extrema, y era que su presencia influya positivamente en la iglesia. En Corinto existían maestros envanecidos que estaban desacreditando a Pablo y querían influir negativamente en la iglesia, haciendo creer que tenían más derechos y autoridad que el mismo Pablo. El apóstol dice que espera ir pronto y confrontar a esas personas que estaban tan envanecidas, pero no con palabras. No iba a ir a insultar, no iba a agarrarse, como decimos aquí en el léxico común, boca a boca. No. Él iba a ir con el poder y el respaldo del Espíritu Santo. Y si algo caracterizaba a Pablo es que no era un hombre solo de palabras, sino de hechos. Su conducta, sus convicciones y sobre todo la presencia de Dios en él los respaldaba. Nadie podía tratar a Pablo de un charlatán. Dios se manifestaba en su vida para validar su ministerio.
1 Corintios 2, del 4 al 5. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando tú te vas así, qué lindo enseña, qué maravilloso es, qué carisma que tiene, qué perfume más agradable, y cuando le miras y todo te cautiva de él, te has olvidado de lo que está enseñando. Cuando llamas, esta hermana es candorosa, es buena, es bien afable, es siempre cariñosa y siempre nos da mimos, te has olvidado de lo que va a enseñar. Pablo dice, yo voy a ir y no voy a hablar con bonitas palabras para convencerlos, sino con el poder del Espíritu de Dios. Pero no era porque me van a ver poderoso en Dios, no, sino para que la fe de ustedes no descanse en sus palabras persuasivas de este bonito, de esa preciosa, sino que descanse en el poder de Dios. Así es que no podemos nosotros ya seguir esperando a las personas que enseñan bonito, agradable, lindo y que nos hacen sentir bien. Nosotros tenemos que esperar la palabra de Dios expuesta tal como es. Sin embargo, Pablo esperaba ver si estos hombres que estaban envanecidos tenían de alguna manera alguna manifestación del poder de Dios. Si no podían demostrarlos, pues eran unos farsantes. Iré a verlos pronto, dice Pablo, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Veremos a ver, como dice literalmente Pablo, en el ruedo se ven a los toros. Si hay algo que se debe entender, es que el Evangelio no está fundamentado en palabras solamente, sino en el poder de Dios. Esta característica de Dios opera en los que creen para salvación y vida eterna, y por eso el apóstol les dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Dirá ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bueno, la respuesta es la segunda, ¿no? Queremos que vengas con espíritu de mansedumbre, pero no quiero que nos agarres a palos. Aunque algunos han cometido el error de decirme, eres como un padre de la fe a mí. Y entonces me gustaría ejercer ese título. Pero mi conciencia no me deja, esta conciencia. Y a más de uno me ha dicho, pastor, tú eres el padre de la iglesia, de los hermanos, pero te estás portando como abuelo. Los estás mimando demasiado. Y entonces lo abrazo. Está bien. También les gustan los mimos a los criticones. El anhelo de Pablo es dirigir a sus hijos en la fe a través del verdadero camino de Dios con toda humildad y amor, tal como lo haría un verdadero padre amoroso. Dios quiere la unidad de la iglesia, y una iglesia dividida es frágil, presa fácil del enemigo y un mal testimonio para el mundo que observa. Por eso, cuando le escribe a Tito, le dice en el capítulo 3, verso 10, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, rechaza. El Señor cuida. Así es que los que quieren dividir la iglesia deben arrepentirse. Y están pululando por todas las iglesias, demostrando sus títulos y sus cartones y convenciendo a los ingenuos. Por eso dice Pablo, tras la segunda amonestación, según lo que manda el Señor, desecha a esas personas. Y entonces más de uno dice, ay no, ¿y dónde está la compasión de Dios en esas acciones? ¿Cómo si Dios es amor? ¿Por qué tienen que votar a la gente? Simple y llanamente que si no se hace eso, esa persona va a seguir en pecado y va a dividir a la iglesia.
Y entonces muchos van a ser los que van a pagar las consecuencias. Así es que mejor atacar al virus y no después al cuerpo. Con toda seguridad, Dios va a intervenir con disciplina de mayores consecuencias para detener a los que atentan contra la unidad y la permanencia de la iglesia. Y Pablo les dice que una acusación contra el pastor o alguno de los líderes, de los ancianos especialmente, es muy grave y acarrea medidas disciplinarias. 1 Timoteo 5, 19 al 21. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. He tenido experiencia propia y experiencia ajena de ver algunos hermanos que con muy buen tino se acercan y dicen: ¿sabes qué? Pastor es realmente una bellísima persona, ¿no? Y ahí paro mi oreja y digo: ahora sí viene el paro. Pero después de que ha dicho pero, pone la coma y le digo: para. ¿Tienes 2 testigos que atestiguan lo mismo que tú? No, pero solamente quiero... ¿Tienes 2 personas que dicen exactamente lo mismo que tú? Ahorita no, pero puedo conseguir. No te voy a escuchar. No te escucho. No, pero quiero decirte que este hermano que está enseñando, no te escucho. Porque si tú no vienes, como dice la palabra de Dios, yo no tengo obligación de hacer lo que Dios no quiere que haga. La difamación a un pastor puede sacudir los cimientos de la iglesia. Y a veces uno lanza un comentario: no, pero este pastor siempre falló, a veces llega atrasado. Solo con un pequeño comentario como ese se destruye la confianza de alguien. Ay, no, el otro día me ha dejado plantado. Ya se averiguó por qué era. No, pero yo estaba ahí, ya perdido la paciencia, me he ido. ¿Cuánta libertad y facilidad tenemos para lanzar acusaciones contra las personas? Mucho más. No se debe aceptar cuando se está hablando de las autoridades de la iglesia. No debe permitirse sin que haya varios testigos confiables, y evitar de alguna manera algún malintencionado que quiera dañar a la iglesia, aunque no diga que es su intención. La palabra de Dios lo demuestra, que cuando alguien lleva rumores, chismes, críticas, lo que quiere es destruir la iglesia en el fondo. La idea de Pablo no es evitar: no van a hablar nada de los pastores, no, es que los líderes tengan mayor temor de caer y que cuiden su vida íntima y que dependan absolutamente del Espíritu Santo. Porque si hay 3 ya que están hablando lo mismo, algo no está bien también en ese líder. Hablar mal corrompe la revelación de Dios. Y le manda una carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 20. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esa sugerencia me han dado a mí. Pastor, ¿por qué no nos echamos a Satanás? A la luz del Nuevo Testamento, por si acaso alguno tenga la idea de querer echar a otro a Satanás, o ahora se le ha parecido una buena opción, es equivalente a su expulsión de la iglesia. Ya, pero ¿y si me sacan de la iglesia qué? Nada, que va a quedar a expensas de los ataques de Satanás, con la intención de que las consecuencias que vaya a sufrir le hagan retroceder de su camino de pecado. Saliéndose de la iglesia,
no tiene cobertura de ningún hermano, no hay nadie que lo apoye, ni en oración, y Satanás lo va a zarandear peor que a trigo. Lo va a hacer puré. Y entonces cuando Pablo dice, ¿y sería bueno echarlo a Satanás? Sí, sería bueno. Para que aprenda. Para que en carne propia se dé cuenta lo que es estar en manos del mal. Y con toda seguridad, la iglesia lo va a tener. En 1 Corintios 5, del 1 al 5, dice: en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene a la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de ustedes. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado a que cometió tal acción, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Si hay alguien que está insistiendo en pecar, si hay alguien que persiste en dañar, si hay alguien que sigue haciendo sin descanso la obra del demonio, mándenlo, entréguenselo nomás a Satanás para que su espíritu se salve. Total, parece ser que su cuerpo no quiere. La disciplina en la iglesia es para corregir, de tal manera que cualquier conducta errada pueda ser dejada de lado. Hay que recordar que la disciplina tiene la intención de proteger la integridad de la iglesia y del que está pecando también. Sí, ya sé que todos, de alguna manera, quisieran mandarme un WhatsApp para decirme: pastor, ¿por qué no le disciplinas a esta hermanita? Pero el Señor te manda hoy a que veas primero tu propia condición, no sea que te llegue como boomerang. Recuerda, no eres el juez. Infórmate bien y ora antes de generar rumores en la iglesia. Dios está vigilando su obra. Trata con sabiduría si crees que algún líder o el pastor son permisivos, tienen fallas, comen picante, no sé, cualquier cosa que no te guste. Habla con ellos, habla conmigo. No me hagas saber por otras personas lo que piensas tú de mí. No es por mí, es por tu corazón. Yo ya soy pulido en 800.000 batallas y nada me extraña. Y como siempre les digo, cuando alguien me dice: no sé si te va a agradar lo que te diga, yo les digo: mientras no me digas que antes eras hombre y ahora eres mujer, está todo bien. Nada me va a extrañar. Y yo ya estoy apto para toda confesión. Y si tienes que confesar algo de algún líder, de alguien que está en la iglesia, díselo. Se lo voy a decir con amor. No, díselo nomás. Porque después, con amor, ya es apretándole, queriéndole aceptar ese mismo momento. Díselo. Vamos a cumplir. Es fácil imitar lo malo, pero un verdadero padre en la fe, como era Pablo de los Corintios, les dice que lo imiten a él, que lo que él imita de Cristo. Para mí es un privilegio ser el padre de la fe de la CCR, pero también es una gran responsabilidad. Es un desafío a ser fiel a Dios. Y yo puedo apropiarme de las palabras del apóstol para decirles con mucho cariño: imítenme a mí,
en lo que yo imito a Cristo, aunque sea asícito. No es todo, pero asícito. No lo malo, no lo cuestionable, no lo humano de mí, solo lo que imito a Cristo. Y aunque nadie sabe cuándo tocará la partida, y en mi caso no quiero que sea todavía, quiero preparar a quienes el Señor ha designado para que se queden en la iglesia. Dios lo sabe, pero tú debes ser perceptivo, según lo que Él está haciendo en ti y de la responsabilidad que tienes. Debes saber que es un privilegio sin límites cuando el Señor ve en ti diligencia, amor por la iglesia y deseo de servir. Yo puedo hacer hoy un compromiso contigo, iglesia, aprovechando que recién ha sido mi cumpleaños, que en mí vas a tener un padre, un abuelo, un amigo, un compañero, un guía, un confidente, un pastor, que te va a amar, porque Dios te ha amado primero. Amén. Así que siéntanse ustedes como mi regalo de cumpleaños.